Bueno, pues Dios les bendiga a todos, pasa voz. Estoy muy contento de estar una vez más aquí en la cuarta clase. Este, Difícilmente a veces nos mantenemos, ¿verdad?, en el estudio bíblico porque pues es cansado, es cuestión de invertir tiempo, eh, leer. Bueno, ustedes, gracias a Dios, si están tomando la dosificación de algunos escritos o algunas lecturas que he hecho, las he resumido y se las estoy presentando. Y yo creo que es algo bastante benéfico para ustedes, hermanos. Y espero que lo reciban. Trato de resumir las clases desde un principio para poder tener mejor comprensión. Recuerden que el auditorio es diverso, no todos tenemos la comprensión tan rápida, ¿verdad? También les he dicho, hermanos, que no se queden con lo que yo les digo, tienen que estar leyendo por otras fuentes, entrando a otras clases quizá. El punto es prepararse, ¿no? Hemos estado viendo la necesidad de la preparación bíblica, el hecho de estar documentándonos por la necesidad que hay del entendimiento bíblico, si no dice la palabra de Dios que son llevados por cualquier viento de doctrina. Yo les estaba hablando la clase pasada acerca de los inmaduros en la fe, ¿no? Que son, precisamente les recordé en la iglesia que pastoreo lo mismo también, ¿no? Que un bebé, un recién nacido de meses, gatea y todo lo que ve se lo echa a la boca, así sea lo que sea, ¿verdad? Si ve un cuchillo, se lo va a querer meter a la boca, hermanos, ¿verdad? Pero alguien cuando ya manifiesta una madurez espiritual, pues discierne lo que tiene enfrente, lo que le llega a su oído y está en una completa valoración de lo que ellos están tratando, bueno, están viendo, ¿verdad? Están comprendiendo. Les decía que abril tiene 5 lunes, así es que pues nos toca una clase de pilón. Hoy terminábamos con estas 4 sesiones, pero la próxima clase vamos a tener una clase, quizá una hora nada más, pero de compartir acerca de lo que tú te quedas con esta clase. Le digo al pastor Gabriel, que lo que yo busco es estimularte a que estudies, a ubicarte en tu estudio bíblico, que tengas una base, aunque sea muy superflua, pero que tengas una base para poder ingresar a otros estudios. Hemos platicado, Gabriel y yo, acerca de la unificación del estudio y pues hay planes para seguir incrementándonos en el estudio bíblico en la iglesia, ¿verdad? Y pues también dándole a cada uno una orientación del estudio bíblico teológico. Realmente, hermanos, estudiar teología sí es inversión de tiempo, de recursos, y es una inversión bastante. ¿Alguien tiene el micrófono prendido? Chequen sus micrófonos, por favor. Es una inversión bastante tediosa, ¿eh? Y que invierte uno tiempo. Pues les hablo acerca de lecturas bíblicas, lecturas, pues, de autores, pensadores, teólogos, y que tenemos que tener, pues, cierta dedicación de tiempo para ello, ¿no? La próxima semana yo les invito a que ustedes recapitulen ustedes mismos lo que hemos visto para que este tiempo que han invertido, hermanos, no sea en vano, sea una recapitulación de lo que hemos visto a grandes rasgos, así como se los he dicho, y podamos compartirlo, ¿no? La próxima clase diciendo, pues yo, hermano, me quedo con esto de la primer clase, me llamó la atención la primer clase por esto y por esto y por esto. Las diapositivas ya se las he estado enviando. Ahorita mi hijo agregó las últimas que son de esta clase. Así es que pues darle una revisada a las diapositivas, ¿no? Están chiquitas, hermanos, están bastante compactas como para entenderlas. Así es que denle una chequeada, porque les recuerdo que no estamos pasando el rato, estamos estudiando. Algo sencillito, pero pues estamos invirtiendo aquí una hora y pasadita de estudio.
Bueno, pues la clase pasada estuvimos viendo acerca de la revelación general. Bueno, es más adelante, Juan. Si quieres, ahí le dejamos poquito, ¿no? Para irnos así rapidito y darle una chequeada a las diapositivas desde esa, Juan. Esa que estamos ahí, más adelante. Más adelante. Ahí estamos. Posibilidades y límites de la teología. Así como estamos leyéndolo, así dale un repasón, hermanos, para poder recordar la primera clase, la segunda y todo lo que hemos avanzado, ¿no? Es posible hacer teología por dos razones. Una, porque Dios existe, lógico, ¿no? Si Dios no existiera, no pudiéramos hacer la ciencia, el estudio bíblico, o bueno, el estudio científico de Dios, la investigación de Dios. Bueno, Dios existe. Y aparte tiene una relación con el universo. Podemos estudiar la relación que Dios tiene con el universo desde la creación hasta pues, de un nivel cósmico, ¿no? El humano tiene capacidad de conocer a Dios, tenemos mente, tenemos razonamiento, ¿no? Dios se ha revelado, y esta es otra bien importante, Dios se nos ha revelado a sí mismo. La teología tiene límites, por supuesto que sí. Primero, el entendimiento finito que tenemos nosotros como humanos. Nuestra mente es muy finita. No podemos, usted no se ande metiendo, hermanos, en cosas de que inexplicables, ¿no? Eso de andar explicando la maldad o el problema de las catástrofes y de las crisis que vive el ser humano, ¿cómo decimos allá en Monterrey, cómo le hemos regado? ¿Cómo nos hemos equivocado bastante al tratar de explicar la maldad? Yo les decía, cuando alguien muere y se acerca uno con el que está doliente, rapidito las palabras es, Dios sabe por qué hace las cosas, como si Dios fuera el culpable, ¿verdad? Y queremos darle ese asunto, casi estamos nosotros con la misma actitud de los amigos de Job, ¿no? Queriendo hasta culpabilizarnos. Bueno, pues es parte del entendimiento finito que tenemos. Hay muchas cosas de Dios que no nos es dado en su revelación a conocer. El estado imperfecto de otras ciencias, también de herramientas para usar la teología, también fallan, también pueden fallar. El estado imperfecto del ser humano, ¿verdad? A veces aplicamos nuestros sentimientos en la interpretación bíblica. Cuando usted se acerca a la interpretación bíblica, a veces usted está mezclando hasta sus sentimientos. Cuando usted predica, hermano, y mezcla sus sentimientos, eso en el púlpito, cuando estamos haciendo la oratoria o el speech que le llaman en inglés, cuando estamos dando la oratoria, que estamos dando la homilia, el sermón, la predicación, como quiera llamarle, es muy malo estar incluyendo nuestros sentimientos como humanos. A veces estamos bravos con un hermano y queremos echarle piedras desde arriba, ¿no? Es el peor error que puede hacer usted al predicar, ¿no? Al exponer la palabra de Dios. Y el último, que es el 4, el silencio de Dios en algunos temas. Y bien lo decía, ¿no? Acerca de temas como la maldad, como el problema de la crisis del ser humano, pues es un tema, pues que está silenciado por Dios, ¿verdad? Les platicaba yo que Job es una novela que trata el pueblo judío, es el libro más antiguo que pueda haber, ¿no? Y les decía que es libro antiguo, pero realmente el fragmento más antiguo es el Cántico de Débora, es el que tiene más antigüedad que todo escrito bíblico. Pero el libro de Job es el más antiguo que hay y es una narración tipo novela del pueblo hebreo para poder tratar de entender por qué vienen las catástrofes al ser humano y que al final Dios es incuestionable. Siguiente diapositiva, Juan. Los grandes teólogos de la historia. La siguiente, pues ya esos son teólogos que han existido, ¿no? Ya, aquí viene la revelación de Dios. Y esta es parte de la clase de hoy que concluimos con lo de la revelación de Dios. La revelación de Dios significa, pues,
Mm, un, ah, ah, una explicación así bastante simple, pues una revelación significa mostrar algo que está en oculto. Nuestra fe no se basa, esto es muy importante, ¿eh? La fe de nosotros no se basa ni en la especulación de nosotros, ni en filosofías que el humano pueda hacer sobre Dios. La fe de nosotros no se basa en lo que el hombre piensa de Dios, sino en lo que Dios se ha revelado al hombre. Esto es bien importante en la teología, porque la revelación de Dios es la columna vertebral de la ciencia, ¿ok? Porque Dios se ha revelado. Y en sus movimientos de revelación es donde encontramos el estudio de Dios. Estudiamos a Dios por medio de sus movimientos también, cómo se mueve a través de la historia, lo que habla, lo que hace, lo que dice, lo que siente. Les hablaba yo de dos ramificaciones de la teología, que es el antropopatismo y el antropomorfismo, que son ramas de la teología que estudian el antropopatismo a los sentimientos que se le atribuyen a Dios, ¿no? Es que Dios está enojado, Dios se enoja, Dios se molestó, o Dios está feliz. Ese estudio del antropopatismo se aplica cuando estamos buscando pareceres de Dios, ¿verdad? El antropomorfismo es cuando le atribuimos a Dios formas, ¿verdad? Una forma que Dios tiene oído, inclina tu oído, Dios, hacia mí. Dios es espíritu, Dios no tiene oídos, pero es una forma muy pintoresca de poder allegarnos a Dios y hacerlo de una forma poética, ¿no? Y es un lenguaje muy bonito también que se aplica en el género literario. Ah, nuestra fe se basa en la revelación que Dios mismo ha hecho a través de la historia acerca de Él mismo. Siguiente, Juan, por favor. Aquí viene la revelación general que fue la clase pasada y estuvimos viendo acerca de cómo es la revelación primaria de Dios. Hay dos tipos de revelación, les mencionaba yo. Dios se revela de una forma general y también de una forma especial. Y en esa clase de pasada estuvimos hablando de la forma general y es a través de la creación, ¿verdad? Estuvimos revisando algunos textos, pero también especificando el por qué se le llama revelación de Dios general. La primera razón es porque Él se revela a todo el mundo, a todos los hombres, se está revelando. ¿Quién no mira el sol? ¿Quién no mira el cielo? ¿Quién no mira la tierra? ¿Quién no mira parte de la creación? Todo ser humano ve la creación y al ver la creación tiene un movimiento dentro de su ser que lo impulsa a creer que hay alguien creador. Alguien creó algo. Un doctor puede ver la fisionomía del ser humano y queda impactado, ¿no? Nuestro sistema inmune, cuando nos lame un perro la piel, ¿cómo es que empiezan, pues, todo el sistema a defender todas esas bacterias y que deja la saliva del perro, del gato en nuestra piel? Eso es impresionante. Hermanos, por eso hay doctores que son creyentes, ¿no? Porque eso te estimula a ver la creación y te habla que hay un creador, un diseñador, un Dios. Y la otra razón que por cual se llama revelación general es porque no es detallado en temas específicos. La revelación, la creación, cuando vemos un árbol, vemos la creación, vemos hermosas vistas creacionales, no nos detallan el movimiento de Dios, nos habla que hay un creador. ¿Recuerdan el salmo siguiente diapositiva, Juan? El salmo que estuvimos viendo de David. Ahí no está. A ver, otra, para adelante. Mm. Hay un salmo que también se lo cité en la clase pasada, que es no recuerdo qué salmo es, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y es el salmista donde está reflexionando acerca de la creación. Y el mismo salmista nos está diciendo que al ver la creación de Dios, nos, Dios mismo se nos declara y nos muestra quién es Él.
Y yo siempre lo he dicho, cuando yo veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿quién es el hombre para que tú le visites? Escribía el salmista, ¿no? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos. Y yo siempre he dicho que cuando veo el firmamento, al menos yo en mi perspectiva, veo lo infinito de Dios. El universo, las estrellas, me predican cuán grande es Dios, ¿verdad? Y cuando veo las cosas tan diminutas, veo también el reino de Dios, veo la creación de Dios que pensó en absolutamente todo, ¿verdad? Una hormiga cargando más que su peso, veo cómo es posible que Dios haya puesto tanta sabiduría en en pequeños seres vivos. Vimos también el texto base que es Romanos 1:19 al 20, donde Dios se manifiesta a sí mismo claramente. Ese texto, hermanos, de Romanos 1:19 es el texto base para poder explicar o dar la enseñanza de lo que es la revelación general a través de la creación, ¿verdad? Usted lo ve y Pablo está, pero está tremendamente inspirado. Y aunque la carta a los romanos yo les había dicho que dense el lujo de leerla, hermanos. Desde el principio entiéndanla perícopa por perícopa, está preciosa, porque ahí tiene un acercamiento a Pablo a tanto como los gentiles, como los que no son judíos, como a los judíos. Y le echa piedras al gentil, le echa piedras al judío, y al final, pues busca unificar a través de Cristo. Pero está preciosa la carta, me gusta mucho. Y en este sentido, en esta perícopa está hablando contra la misma humanidad, gentiles y judíos. Y les dice que a través de la creación Dios se ha revelado y hay un conocimiento de Dios en medio de la creación. Y luego le dice, por tanto, no tienes excusa, citando un juicio de Dios, citando una acusación de que si en algún día tú dices o estás en la presencia de Dios, es que si yo hubiera sabido desde un principio se te está predicando de una eternidad. Desde un principio Dios se ha revelado y eso es algo muy justo por parte de Dios. Dice ese mismo texto, ese mismo texto, Romanos 1:19 al 20, dice que el hombre se envanece en su razonamiento, su corazón es entenebrecido. Por eso la situación actual del hombre es una caída intelectual y ético-moral, ¿verdad? En la humanidad, porque no quisieron tener a Dios en cuenta. Adelante. Vimos también la teología natural, que es una diapositiva anterior. La teología natural eh, eh, es ese impulso del ser humano, ¿no? Por hacer ciencia de Dios, pero a través de la creación nada más, ¿sí? Hay ese impulso de buscar de Dios. La Iglesia católica, la Iglesia tradicional, se apoya mucho en la teología natural, ¿verdad? Nosotros no tanto porque, aunque creemos nosotros que Dios nos ha hecho con un impulso para buscar la divinidad, pues necesitamos de una revelación especial. Por eso es que en el antiguo, en nuestra historia, en la antigüedad, si usted se da cuenta ya con los prehispánicos, los egipcios y todo humano desde la antigüedad ha buscado adorar algo, ¿no? En psicología, se tiene su nombre para eso. Pero es un impulso que Dios ha puesto para que buscando, dice, buscando de alguna forma lo encontremos, ¿verdad? Los mayas adoraron al sol en lugar de adorar al creador. ¿Dónde estoy? Ok, los mayas y muchos pueblos. Y estaba yo con dar un poquito de resumen acerca de las grandes, aparte de los sistemas teológicos, las grandes religiones, ¿no? Con todo y quizá luego hablemos en otra clase, ¿verdad? Y hagamos un estudio acerca del hinduismo, del brahmanismo,
del judío, de todo tipo de religión, ¿no? Y y por eso pues empieza la gente a formarse, ¿qué dice Cristi? Sí, estaría bueno, es muy interesante, ¿no? Una religión. Y fíjese que está incorrecto eso que usted a veces dice, es que la religión de los testigos, la religión de los pentecosteses, la religión católica, somos la misma religión. Y le voy a decir por qué. Porque de alguna forma coinciden a Dios mal, pero tienen la Biblia, excepto los mormones que tienen otro libro, ¿no? Pero en sí, para que una creencia sea religión o un grupo religioso, tiene que tener deidad, libro sagrado y dogmas. Y el cristianismo en sí, el mundo evangélico, es la misma religión. Creen en el Dios judío, tienen un libro sagrado, que es la Biblia, y tienen sus dogmas, aunque pues todos tenemos una distinta percepción, ¿no? Muchos, dicho sea de paso, a su conveniencia. Pero el Islam tienen el Corán como libro sagrado, ¿no? Y tienen su Dios, tienen sus dogmas. Es otra religión aparte, ¿no? Aunque muchos de ellos afirman que es el mismo Dios judío, pero realmente no lo es. Pero luego hablamos sobre eso. Estuvimos hablando acerca de el por qué la gente se inclina, ¿verdad?, a la adoración de la naturaleza. Pero es por ese mismo impulso que tenemos de buscar a Dios. Impulso que Dios mismo ha puesto en el ser humano desde el principio. Siguiente diapositiva, Juan. ¿Ya se acabaron? Y aquí comenzamos con lo de hoy. Ay, 9:30. Voy a tratar de estar tranquilo, pero ser bastante claro con esto. Nunca vamos a poder tener una información de Dios a través de la revelación general, a través de la creación, una revelación específica. No se puede. La revelación en general nunca nos va a nosotros a dar informes detallados del plan de salvación, de los planes de Dios, ni cómo Dios habla de una forma audible o ha hablado de formas audibles en nuestros antepasados. Y hoy vamos a ver la revelación especial. La revelación especial es la revelación escrita, es la Biblia. Es esa palabra que quedó escrita y ahorita vamos a buscar un poquito más con profundidad de eso. Dios se ha revelado, dice ahí, en la palabra escrita, usando hombres inspirados. No voy a ahondar mucho en la inspiración de la Biblia, no voy a ahondar mucho en eso. Voy a hacer algo más sencillo. Quizá después cuando tengamos alguna clase de lo que es el escrito bíblico, la inspiración bíblica, pues bueno, hablemos con profundidad de eso, ¿no? Dice, es específica porque nos habla del plan de salvación y del estado del hombre. En la Biblia encontramos testimonios de personas que han tenido una relación con Dios. Siguiente, Juan, por favor. Esto es importante, quise agregarlo porque es muy importante, ¿no? Lo que es la epistemología. La epistemología es la ciencia que estudia el conocimiento, bueno, ahí lo puse, ¿no? Es una rama de la filosofía. Y el siguiente guión es la ciencia que estudia del conocimiento y desarrollo del humano. A eso se le llama epistemología. Para la epistemología tiene dos vertientes. La epistemología es ese estudio, cómo es que el ser humano capta, aprende y tiene conocimiento. Y hay dos vertientes, hay dos fuentes. Uno es la mente y deducción racional. O sea, sé que aprendemos a través de estudiar. Es una fuente, ¿no?
Es lo que la epistemología nos dice, que tenemos esa forma de que el ser humano, su niño empieza a aprender, a conocer, a llegar a un conocimiento estudiando y teniendo un maestro, ¿no? Que le está abriendo el panorama a sus sensores morales en su cabeza, en su mente, y tiene deducciones racionales acerca de lo que él va viviendo, ¿no? Pero también hay otra fuente que es la sensorial, por medio de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, el oído, puede el gusto, el ser humano va aprendiendo también. Siendo para nosotros como cristianos la deducción racional como método primario del conocimiento, ¿sí? Si a usted le dicen, si a usted le dice, no toques el sartén porque está caliente, y usted con su tacto va y toca el sartén estando caliente, se quemó y le salió una, ¿cómo se le llama? Una de esas que salen, ámpula, o no sé cómo se le llama, llena. Y se quemó, ¿no? Entonces aprendió usted, pero de una forma sensorial, ¿no? ¿Qué, Juan? Una ampolla. ¿Una ampolla? Bueno, ¿cómo se le llama? Entonces usted aprendió de una forma sensorial, ¿no? ¿Cuál aprende, cuál prefiere usted? ¿Por, por un razonamiento o por una deducción racional o por de una forma sensorial, ¿no? No comas eso porque está picoso. Y ahí va usted, ¿verdad? No, pues no hace caso, no aprende a la palabra, se va derechito a morder un chile habanero jugoso que compró allá en la marqueta y se da una santa enchilada. Y luego después dice, yo ya no vuelvo a comprar o a comer eso porque ya aprendí que eso está muy picoso. Pues hubieras aprendido a la primera, hijo, ¿verdad? Cuando te dicen algo, pues hazlo. Por eso es que la deducción racional es primaria para el conocimiento humano, hermano. Aunque muchos en pedagogía, en sistemas de enseñanza, muchos están con el método sensorial como el primario, ¿no? Déjalo que se caiga para que aprendan, ¿no? Y dicen a los niños, déjalo que se pegue para que llore y aprenda, ¿no? Y aunque usted no lo crea, pues sí, hay nuevas ideas y filosofías que dicen que el niño tiene que experimentar de una forma sensorial, ¿no? Para que aprenda. Eh, no sé, pero yo no apoyo eso, ¿no? Quizá es mejor la deducción racional y que el niño entendiera. Ya si él es necio, terco y testarudo, pues bueno, él se va a ir derechito con sus sentidos a aprender, ¿no? Y pues santas quemadas que se va a poner o santos golpezazos que se va a dar, pero va a aprender. Mejor que aprenda de otra forma, ¿no? A ver, siguiente, Juanito, por favor. Oh, eso está muy interesante. De aquí en adelante se pone un poco interesante esto. En la revelación, de la revelación en la antigüedad, bueno, de parte de Dios, lógico, ¿cómo se reveló Dios a los antiguos? Lo hizo de estas formas que hemos aprendido nosotros leyendo. Dios habló directamente. Denme un ejemplo de que usted sepa que Dios habló con voz audible y que lo escucharon. Escucho yo. Un ejemplo donde Dios habló directamente. En la zarza ardiente. La zarza. Otro más. Hermanos estudiosos de la Biblia. Con Jacob, Con Jacob, cuando peleó con el ángel. sí, cuando peleó el ángel en la puerta de Betel. Ok, bueno, vamos a darla por válida porque no quiero entrar en polémicas. ¿Alguien más? ¿Una voz audible? ¿Te lo dije? ¿Está bien o está mal? ¿Estás bien, Dino?
Voy a abrir tu micrófono. Ya está abierto el micrófono. Oh. ¿Cómo te dije que es? En el monte. El que subió al cielo. ¿Quién subió al ¿Cuando dio cielo? los 10 mandamientos? ¿O ese no? ¿Quién? ¿Quién fue? Cuando dio los 10 mandamientos, hermano Antonio. Ese mero también. Dios habló directamente con Moisés. Otro ejemplo ya, con ese acabamos la primera. Hermanos Cuando, bíblicos, ¿qué cuando no le hay habló, la sabática o qué? cuando le habló a Samuel en el sueño. Bueno, que le habló 3 veces, creo, 3 o 4 veces. Oh, ok, ok. Que le dijo, ¿qué le dijo? Samuel. Que se levantara. Se llamó, ¿verdad? Samuel, Sí, Samuel. Y él dijo, se espantó y al final Elí le dijo a la otra, contéstale, heme aquí. Ok, muy bien. Con esos hemos visto que en la antigüedad Dios se ha revelado de una forma audible, ¿sí? A través de sueños. ¿Cómo? Dígame otros ejemplos que Dios se haya revelado a través de sueños. sí, yo tengo uno, es cuando se le reveló a este. Ay, caray, me puse en blanco. No, cuando en el sueño le explicó a. Dice Gabriel que no las dejen, no los dejen en mal, ¿eh? Sí, 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 no, cuando en el sueño le explicaba a este José, a José el soñador. José el soñador. José el soñador, hermano, excelente. ¿Alguien más? A Samuel. A Samuel, ¿en qué parte? A Jacob, cuando de la escalera. A Jacob, en sueños, sí. A Daniel, el profeta Daniel. ¿Sí, no? Ah, no, no, Sí. no. ¿Sí? No, le reveló. No, no, Daniel soñaba y luego después explicaba el sueño, ¿no? La revelación del sueño. Díganme otro, hermanos, por favor, porque pues a mí también se me van las chivas pa'l monte. Yo no sé si llamarlo sueño, pero cuando a Pedro se le dice que se levante, que mate y que Una come. visión. Bueno, pues es igual. Podemos, la damos por válida también. Dios se revela a través de un sueño, ¿no? Ahora con Pues a José se le reveló muchas veces, cuando el copero también, cuando él estaba en la cárcel, cuando los hermanos que decía que se iban a inclinar ante él. Exacto, muy bien. Ahora en señales particulares, hermanas. Bueno, a ver, primero las hermanas, porque son las más estudiosas. Señales particulares. Les voy a dar la primera, con Gedeón. ¿Se acuerdan con Gedeón? ¿Qué pasó con Gedeón? El pañuelo, Pañuelo, muy bien. También con otro, rey que se estaba muriendo, que quería vivir más y que para qué vivía más si su hijo fue eh, la perdición de Israel. el que pedía más tiempo más años de vida. Se llamaba. Acuérdense, hermanas, hermanos no, Felipe, porque las hermanas son más estudiosas. Cuando el sol se paró. ¿Ah? ¿Cómo dijo hermana Maribel? Cuando dice que el sol se paró, da una señal que dieron de que el En sol se paró. particular donde Dios se reveló. Muy bien. ¿Cómo se llamaba ese rey, hermanos, que le estoy diciendo? Ya ni me acuerdo yo. Que pidió más días. Ezequiel, Yes. Ezequías, perdón. Ezequías, exacto, Ezequías, y que dijo el profeta Isaías, pues cuando veas que el sol se retrocede, que quién sé qué tantos grados, es que sí se te hizo. Y dicho sea de paso, hermanos, ¿para qué vivía más ese hombre? Ya le había estipulado el Señor su tiempo de vida, y él pidió más y por misericordia le dio más. ¿Y qué creen que pasó? Tuvo un hijo que fue un azote para el pueblo. Por eso Dios sí le había puesto un candado, ¿no? Dijo, ya hasta aquí llegas. Ah, no, el muchacho quería más años, ¿para qué? Para regala. A ver, ahora echar por suertes.
Pues está el caso del cuando escogieron al siguiente discípulo. Muy bien. Dios se revela a través de echar suertes. ¿Saben qué suertes, verdad? ¿Se acuerdan? ¿Han oído hablar del Urín y el Tumín? En el pectoral de los... Sí, sí, que usaban en el pectoral. Bueno, de ahí consultaban a Jehová, ¿eh? Es sinónimo a echar los dados. ¿Cómo ve eso? Ese método raro. Así consultaban a Jehová. Con Jonás, ¿qué pasó con Jonás, hermanos? Ahí ese iba a decir, Echó hermano. suertes. ¿Perdón? Que me lo ganó, ese iba a decir. Bueno, sí me estoy acelerando. Una más, una más. Cuando Dios se revela a través de echar suertes. Ahora los hermanos que le echan ganas en la escuela sabática y otros estudios. ¿Cómo ven eso? Se oye interesante, ¿no? Dentro de la cultura hebrea, el echar suertes era válido por parte de Dios, ¿no? De jugar a la piedra, papel o tijera para ver qué Dios decía. Bueno, pues eran métodos. ¿Válidos hoy? No, porque hoy después, ahorita más adelante vamos a ver por qué ya no son válidos. Pero antes así se hacía. Ve y consulta a Jehová y echa suertes para ver quién sigue. Bueno, vamos a la teofanía. Esa era otra forma de revelación de Dios y esa es muy, muy importante. Eh, Siguiente diapositiva, Juan. Y esta teofanía en griego es teofaneia. La palabra también tiene un fijo y un sufijo que es teos, Dios. No sé por qué mi hijo le puso a Dios, pero teos es Dios. Y fanía, fíjense que cuando estaba viendo la palabra, me acordé de la hermana Fanny. Hermana Fanny, ¿por qué se llama hermana Fanny? Ni yo estoy segura. Bueno, yo creo que viene más por ahí, ¿no? La palabra fanía o faneia significa manifestarse, manifestación, presentarse. Eso es la palabra teofanía. Cuando usted oye una teofanía de Dios, es una manifestación de Dios. Dios se manifiesta. Y ahí les puse algunos ejemplos. Y no se los iba a poner, para castigarlos, para que me los dijeran ustedes, pero ahorita se me pasó y ahí los puso mi hijo. Una teofanía es la zarza. ¿Recuerdan de la zarza? Todo el mundo recuerda la zarza. Yo creo que es la manifestación más épica de Dios. Es la manifestación este, más recordada, más mencionada, ¿no? La zarza. Pero también se manifestó en la nube y en la columna de fuego cuando el pueblo de Israel iba caminando por el desierto. Dios se manifestó allí, entre elementos. ¿Se acuerdan de los ángeles con Abraham? Dios se manifiesta a través de esos elementos con Abraham. Y también cuando hace un pacto con él y hay una antorcha ahí andando entre las vacas y los pedazos del sacrificio de carne que iba a ir, es otra manifestación de Dios en una teofanía con Abraham. Bueno, la zarza, ahí le pongo siendo la zarza la más famosa. Y dentro de las teofanías, pues es Dios hablando a través de un elemento, pero la zarza, yo creo que es la más impactante y la más épica, ¿no? Porque es la manifestación de Dios haciendo un llamado, hablando y haciendo un llamado. Y aquellos que predican, pues tienen mucha enseñanza acerca de la zarza, ¿eh? Porque Dios no se reveló en un rosal,
porque no quiere que se adore al rosal. ¿eh? Dios no se reveló a través de algo glorioso, siempre es en algo sencillo, en algo, y eso es lo tremendo de Dios, ¿eh? Algo que podemos nosotros aprender de Dios es esa manifestación sencilla, humilde, tranquila. No manifestarse allí usted como el que yo soy el todopoderoso, el que todo lo puede. No, en una zarza, en un arbolillo feo. Ahí se manifestó Dios, ¿no? Y eso te trae a memoria de cómo se manifiesta en nosotros. ¿Qué dice Pablo? Nosotros somos vasos de barro conteniendo tesoros para que lo glorioso de la palabra brille en nosotros y no seamos nosotros los que brillamos. ¿Se fija cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios se manifiesta en medio de lo que no es para avergonzar lo que es? Dios se manifestó con Jesucristo en plena sencillez. Y es por eso, hermanos, que tanta presunción, hermanos. Y en muchos predicadores y muchas hermanas también, no se quedan atrás las hermanas. Si usted busca que Dios se manifieste en usted, sea una zarza. Deje que Dios brille en usted. Aceptemos nuestra condición. Aceptemos que somos barro, somos vasos de barro, ¿verdad? Y que el tesoro de su palabra es quien debe de brillar en nosotros todo el tiempo. Y Dios lo va a usar, lógicamente, ¿no? ¿Se acuerdan del relato de Juan Diego y la Virgen? Un relato que el mismo Papa Juan Pablo II en su tiempo mencionó acerca de, si fue, no recuerdo si fue Ratzinger o Juan Pablo, uno de los dos, que pues dice que fue un relato nada más, no tuvo nada histórico, ¿no? Pero en ese relato pues se manifiesta la Virgen en qué tipo de rosas, hermanas. ¿Recuerdan qué tipo de rosas eran? Ustedes que De fueron. Castilla. Eso. Rosas de Castilla, no eran cualquier rosa, ¿eh? No esas rosillas pichurrientas que tengo yo allí en la casa, no, fuera de la casa. No, de Castilla, de esas flores, de esas rosas las más preciosas. Y luego todavía, cuando las carga en su delantal, las arroja, las rosas, y queda la Virgen ahí puesta, ¿verdad? Como el mensaje, una manifestación de ella, pues, que bien contrario a Dios, ¿no? Y saben que, como dicho sea de paso, Satanás siempre se va a presentar de una forma portentosa, siempre, siempre. Y eso es lo bonito de Dios, que siempre se manifiesta Dios en la sencillez. ¿Recuerdan a Elías, el profeta escondido en una cueva, que pasó el viento huracanado, mas Jehová dice no estaba en el viento? Y luego tras el viento, truenos y relámpagos, mas Jehová no estaba ahí. Y después un silbido sencillo y apacible, y ahí estaba Jehová. Y ahí es cuando sale Elías. Jehová está en lo sencillo, hermanos, lo tranquilo, en lo protector, ¿sí? En el mensaje del Señor, lo que importa es el mensaje y no el recipiente, no el continente. A ver qué tenemos por aquí. Ya pasamos la epistemología, la razón y la deducción. Ah, ok. Ok, vamos a la siguiente, Juan, por favor. Fíjese que esta semana todos, yo creo que todos hemos estado con la Santa Cena, ¿verdad? Bien bonita, hemos pasado momentos bien bonitos, pero pues también bastante atareados, mis hermanos en la iglesia, pues para allá y para acá y corriendo, yo creo que ni los dejaba yo dormir o algo para estar revisando. Y pues este resumen lo dejé pendiente desde el martes pasado, martes, miércoles, para poder atender estos oficios de la Santa Cena. Pero gracias a Dios, Dios siempre nos proporciona su mensaje, hermano, siempre, su socorro.
Ok, vamos a esta que dice testigos de revelación. En el Antiguo Testamento, hermanos, lo que usted más va a encontrar en el mensaje de Dios es a través de los profetas. Los profetas son la conciencia del rey y la conciencia del pueblo. Es esa conciencita que les va a estar diciendo, no lo hagas y regresa a Dios y estás obrando mal, estás haciendo mal las cosas. Por eso yo en las clases anteriores les he dicho, escuchen la voz profética, la palabra profética, porque a veces te empeñas mucho en escuchar que Dios dijo y a veces no estás viendo quién lo está diciendo. Dentro de tu lectura bíblica, en el Antiguo Testamento tienes que, mire, para eso son estos estudios, hermanos, para aprender a leer la Biblia y encontrar el mensaje de Dios, ¿sí? Encontrar el mensaje de Dios. El mensaje, la Biblia está escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero no dejan de ser hombres. Tenemos que depurar y entender y ver. Y luego imagínense que la Biblia es copia sobre copia sobre copia, relatos y copias, pero hay una verdad que es el Espíritu de Dios, que viene desde el principio y tenemos que nosotros tener esa conciencia de rescatar el mensaje del Espíritu Santo por parte de Dios, ¿verdad? Recuerden que dice el Señor Jesús que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y a lo que es justo. La justicia en el término de lo que es correcto. A la verdad y a lo que es correcto. ¿Ok? Y por eso tenemos que encontrar el mensaje del Espíritu de Dios. Y a veces, pues hay escritos donde Dios nunca dijo eso y ahí están, ¿verdad? Y podemos ratificarlo y comprobarlo con un buen estudio y sobre todo siempre cotejarlo con la palabra encarnada que es Jesús. Eso le estaba hablando yo en la escuela sabática pasada a la congregación. Tenemos que estar. Gabriel, ¿dijiste algo o tu micrófono está abierto? Gabe. Bueno. Dice, profetas, ellos recibieron información directa de Dios y eran portavoces del mensaje. Por eso inician su mensaje con siempre este dicho. A ver qué dice Alex Verdeja. El profeta del Antiguo Testamento rara vez profetizaba ¿qué? El futuro. A ver, déjame ver aquí. A ver, abra su micrófono, hermano, porque yo no sé picarle aquí, luego me salgo y luego se quedan sin clase. Abra su micrófono, Alex, para que me diga lo que estaba diciendo. Bueno, ok, continuamos. Si usted se da cuenta en el oráculo de Yahvé, dice oráculo de Yahvé, o así dice el Señor, así ha dicho Jehová, porque el profeta trae el mensaje de Dios que le puso a él para poderlo darlo tal y cual es. Ese es el profeta, ¿sí? El profeta falso, en el siguiente guión que pongo, eran conocidos ¿por qué, hermanos? Porque siempre hablaban lo que la gente quería escuchar. Por eso eran conocidos ellos, rapidito. Nunca hablaban cosas negativas. ¿Se acuerda de Micaías con Acab y Josafat allá en el libro de los reyes? Creo el primer libro de los reyes. Micaías no lo quería acá, me dice, porque es que siempre me profetiza cosas malas. Pues pórtese bien, hombre, para que hable bien. Pórtese bien. No, es que este profeta no lo soporta, porque Josafat le dijo, oye, ¿te queda tú tienes profeta? Sí, aquí tengo 400 de acera y otros 400 que eran 450 de acera y otros 400 o 450 de Baal. Total eran como 800, 900 profetas. Y luego le dice Josafat, bueno, pero no te quedará así como uno que testifique a favor de Dios, de Jehová.
Dice, sí, conozco uno que se llama Micaías, pero dice, no lo soporto porque él siempre me dice que me va a ir mal. Pues pórtese bien, ¿no? Pero no, siempre aquellos, miren ese relato, ahí está bastante bueno ese relato, ¿no? Donde se juntan y se junta Micaías con ellos y le consultan si van a ir a Ramón de Galat, creo que se llamaba la ciudad que habían tomado los sirios. Y Micaías le dijo, ve, y la vas a tomar, ¿no? Y Acab se enoja y le dice, ya ves, nunca me dice la verdad este hombre. Y al final le profetiza, no, lo encarcela, pan de angustia y agua de aflicción o al revés, algo así, pero lo encarceló, ¿no? Y al final se cumplió la palabra de Micaías, de donde dice que un soldado sirio soltó una flecha a la aventura y fue y se le enterró a Acab entre la armadura y Acab andaba disfrazado de soldado, ¿eh? Y aún así murió. Se cumplió, ¿no? La palabra del profeta. El profeta falso siempre va a decir, y como que hoy tenemos resonancia, ¿no? Hay tanto predicador que le habla a la gente siempre lo que quiere escuchar, ¿no? Y por eso la gente está, pues, bien padre, ¿no? En las iglesias llenas, ¿no? Y se los voy a decir como pastor y como alguien que estudia, pues las iglesias grandes, mega iglesias, no son bíblicas, hermano. Las que son bíblicas son las pequeñas. Históricamente son esas las pequeñas, las que son iglesia, las que son comunidad, las que tienen un mejor funcionamiento. Pero bueno, esos son cosas que estoy diciendo extra, ¿no? De la clase. El profeta siempre va a decir, así dice Jehová, y el profeta falso siempre va a decir lo que la gente quiere escuchar. Y como predicadores o como expositores de la palabra, pues ese es un reto para nosotros, ¿eh? Tiene que sacar su mensaje de lo que Dios dice, no de lo que usted diga ni de lo que escuche por ahí decir, ¿no? Tiene que leer la Biblia y usted diga en su palabra, así ha dicho Jehová. Y eso es muy importante. Dice, los profetas falsos eran como, eso ya. 3 formas para distinguir a un profeta falso de uno verdadero. Número 1 era el llamado. Estamos viendo los testigos de la revelación escrita, hermanos, ¿eh? Ya estamos en la revelación especial que es la Biblia. Ya vimos cómo Dios se reveló en teofanías, se reveló en sueños, reveló en diálogos. Ahorita estamos viendo ahora en los testigos o los elementos o los, ¿cómo se les puede? Recursos humanos que Dios utilizó para manifestar su palabra. Y uno de ellos, y el más importante, era el profeta. Para el profeta, un profeta verdadero era el llamado, se caracterizaba por el llamado. ¿Se dan cuenta ustedes que los profetas bíblicos siempre comienzan explicando su llamado? ¿Sí recuerdan cómo fue el llamado? Díganme uno de ustedes si recuerda el llamado que escribe un profeta que le haya impactado. Rapidito van a sacar a Isaías, ¿eh? Hermanos, un profeta que le haya impactado cuando leyó su llamado. Pablo, profeta dijo, ¿verdad? Sí, hermana. Pero ahorita vamos con ellos también, ¿eh? Agua, porque acaba de decir una gran verdad. Los profetas. Isaías tuvo una visión donde el Señor le quemó el arcángel, ¿qué era? ¿Arcángel? ¿O ángel? ¿Arcángel? No sé qué era, pero le quemó los labios con una brasa para purificárselos, ¿no? Y al final le purificó y lo autorizó para dar el mensaje de Jehová. Esa, Jonás, Jonás, el llamado de Jonás, pues bueno, no habla Jonás en sí enfáticamente del llamado, sino nada más de la orden que Dios le dio, pero pues también era un profeta de Jehová. Jeremías, hermano, ¿se acuerdan? Jeremías, Jeremías, muy bien. ¿Alguien recuerda algún llamado que le haya impactado a algún profeta?
¿Recuerdan a Oseas? Hermanos, tenemos que leer más la Biblia. Amós, A Noé, hermano. Abraham, Moisés, ¿no? pues bueno, sí, sí, sí. Moisés siendo profeta también, Ujú. llamado que tuvieron ellos. Bueno, en sí, el llamado, hay un profeta que no recuerdo si es Oseas o es Amós, pero fue y regañó a un rey del norte y le dijo, oye, espérame, ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo? Y el profeta, bien tranquilo y sencillo, le dije, mira, le dice, yo ni soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero y vendo hijos silvestres, pero a mí me llamó Dios y me dio una palabra que te dijera que te compongas. A veces me dicen, ¿y tú qué eres? ¿Ministro, pastor o qué? Yo les saco rapidito esa frase, ese proverbio. Pues yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, nomás que Dios me ha dado este mensaje para que lo diga. Yo soy boyero, o sea, soy alguien que anda vendiendo higos silvestres en un burro. Así era ese profeta. No recuerdo si era mozo o Oseas. Ahí si lo buscan. Esa frase sí, la tengo bien presente. Soy boyero y vendo higos silvestres. Al ver si alguien por ahí lo googlea y ahorita me lo dice, ¿quién es? ¿Qué profeta es ese? Me gusta mucho su sencillez. Ahí en Google Elías y Eliseo, hermano, ¿se incluyen o también no? el llamado que tuvieron ellos, ¿verdad? Sí. Alguien google esa Ambos. frase que le estoy diciendo. Ni soy profeta ni hijo de profeta. Así póngalo en Google y ahí le va a dar el texto. Mientras avanzo, otra característica de un profeta verdadero era el milagro. Era un milagro portentoso, era un milagro sobrenatural, no las trampas que hicieron los magos ¿se acuerdan del faraón, no? Que aventaron sus báculos y se convirtieron en culebras, y ahí andaban las tripillas esas, y que avienta el báculo Moisés y que se convierten, y esa es el maná, bueno, es una provisión de Dios muy buena y muy rica en su tiempo. El cumplimiento de su palabra era otra característica de un verdadero profeta. Micaías le dijo, ok, me vas a encerrar, pero de aquí estoy. Y luego este profeta falso que andaba con los cuernotes en el relato que le digo de Micaías contra Acab y Josafat, se hizo los cuernotes ese profeta falso. Natán confronta a David por su pecado. Bueno, a lo mejor, bueno, sí, es una verdad de Natán, ¿verdad? Am, bueno, voy a repasar una vez más los tres llamados. Perdón, las tres características de un verdadero profeta. Número uno, tiene que ser llamado por Dios. Número dos, lo sobrenatural de los milagros que él hace, como Elías cuando dijo, por 3 años y medio no va a llover, de acuerdo a mi palabra, y cuando yo diga que llueva, va a llover. Y se fue, y los dejó sufriendo, pero por su pecado. Y le echaban la culpa a Elías, ¿no? ¿Tú qué andas haciendo? Cuando se lo encontraron allá arriba de una peña, le decía el rey Acab. Tú eres aquel que anda haciendo estos revoltijos aquí en el pueblo. Y Elías le dijo, no, tú eres por tu comportamiento y por tu señora esposa. La otra característica es el milagro. El milagro del profeta siempre fue un milagro portentoso, como Elías cuando cayó fuego del cielo, ¿verdad? Como Moisés cuando abrió el mar rojo. Y aparte el cumplimiento de su palabra, como Micaías cuando sí se cumplió que mataron a Acab y él ya lo había predicho. Esas son las señales del verdadero profeta. Y un falso, pues lógicamente ni llamado tenía, ni tenía la capacidad de hacer algo sobrenatural, ni tampoco la palabra de ellos se cumplía. Por eso, por eso murió acá, por haberle hecho caso a esos. Hey, hermanos, tengan cuidado con esos falsos profetas, ¿eh? Gente que ni siquiera tiene el llamado de Dios, ni siquiera tiene la presencia de Dios. Y ahí andan diciendo y hablando. Eso está muy mal, hermanos, ¿eh? Está muy mal.
Y Dios me dijo que te dijera, tengamos cuidado con eso, ¿no? Yo no quiero encajonar a Dios, pero es cuestión de tener cuidado. Seamos muy discretos y seamos muy responsables de eso, ¿no? La palabra de Dios está dicha. Dice que el que anda mal va a terminar mal. Y hay gente que anda mal y van a aquella iglesia porque aquel pastor los palmea y los hace sentir bien, que todo va a estar bien. Es lo que hacían en el libro del profeta Jeremías. Mire, las batallas más grandes que ejerció el pueblo de Israel, ¿con quién creen que fue, hermanos? No fueron con naciones, no fueron las más épicas, fueron contra los falsos profetas. Esa batalla, esa guerra, esa pugna que hubo de poder tapar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, el mensaje, la revelación de Dios por parte del profeta, venía el profeta falso y tapaba eso. No, no se crean, no se crean de Jeremías. Jeremías está exagerando. Jeremías, a ustedes nos va a ir muy bien. Y nos va a ir muy bien. Ustedes sigan adelante y venían los falsos profetas siempre a tapar. Y eso se fusiona mucho en las predicaciones de hoy, hermano. Tengamos bastante cuidado. Lo que es, el que anda mal va a acabar mal. Y la palabra de Dios se tiene que hablar tal y cual es. Y tampoco seamos groseros, ni seamos gente impertinente en poder andar dando el mensaje de Dios. Si vamos a dar palabra de Dios, demos la que es correcta y la que es también con esa misericordia que Dios da, ¿verdad? Les decía yo la clase pasada, Dios tuvo misericordia de Faraón, la tuvo 10 veces, hermanos. Bueno, 9 veces. Desde la primera hubiera hecho caso Faraón, pero está terco, cabezón como muchos, ¿no? Necio, terco y testarudo, ¿no? Como Gabino Barrera no entendía razón. Si a la primera plaga que le cayó a Egipto hubiera entendido Faraón, se hubiera ahorrado el sufrimiento de las otras 9, pero al final le tocó perder muy feo con su propio hijo. Por eso es que al final nosotros en nuestro mensaje exhortativo tiene que ir con misericordia, con piedad, pero nunca sin decir a lo que no es, nunca, siempre diciendo lo que es, lo que está en la palabra de Dios. Y pues nada de andar reinventando yo cosas, hermanos, ni diciendo cosas por torpes ganancias, ¿no? Lo que es la palabra, ahí está. Siguiente, Juanito, por favor. No sé ni qué hora es. Ay, reloj, no marques las horas. La iglesia se fundamenta solo en la palabra escrita, en la Biblia como revelación especial. Alguien lea Efesios 2:20 al 22, por favor, hermanos. Si usted está en una iglesia donde su fundamento no es la Biblia, hermanos, sálgase de ahí, huya, corra de ahí, ¿no? ¿Alguien tiene Efesios 2:20 al 22? Hay predicadores que predican todo y menos de la Biblia. Ahí le leen un pedacito de un verso y de ahí para allá todo de su cosecha, de lo que le pasó y todo eso, y a veces nada que ver. Y ahí está la gente, ahí está la iglesia toda desnutrida, ¿no? Por eso hay tanta cosa rara, ¿no? ¿Quién tiene? Juan Pedro. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado ya creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Es ahí donde la iglesia está edificada, hermanos. ¿En dónde? En la palabra escrita, en la Biblia. ¿Por qué Pablo, ah, por qué Pablo está poniendo como algo similar a los profetas y a los apóstoles?
Dijo Maribel algo muy importante al mencionar a Pablo, ¿eh? Yo pienso que porque siempre ha habido la misma tensión pues hablando de los falsos profetas y de del mal fundamento que a veces tenemos. Sí, 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 sí. Hay una relación entre el profeta y el apóstol, ¿eh? Y la primera es el llamado. Para los apóstoles, que sean apóstoles, el primer requisito es haber andado con Jesús, caminado, haberlo tocado, haber participado de él. Y sobre todo eso, el llamado que Jesús le dijo. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Mateo? ¿Qué le dijo a Mateo? Una sola palabra. ¿Qué le dijo? Levántate de esa mesa y sígueme. Pues sí, pues, alguien nomás dice, sígueme ya. Y al otro, síganme. Ese es el llamado. ¿Quién se lo está haciendo? Jesucristo mismo. Jesús mismo le está haciendo el llamado. El, y tiene bastante similitud al profeta, ¿no? Donde Dios mismo lo llaman. El otro es el milagro. Los apóstoles hicieron milagros, ¿sí o no? Sí, Hasta Pedro, cantan un canto, ¿no? Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Pero otra señal de que eran gente con autoridad, ¿no? Parte de Dios. Era mucha similitud de los apóstoles con los profetas. Pero, ¿y qué con Pablo, hermanos? Pablo no caminó con Jesús. Y era un requisito, ¿no? Haber caminado con Cristo, haber andado con Cristo y haber recibido el llamado de Cristo. ¿Y qué pasó con Pablo? A ver, lo que dijo Maribel. también le habló. Exacto, tuvo un llamado. Y luego se fue. Fíjese que era el mal querido, Pablo, ¿eh? Era el apóstol mal querido. No lo querían porque no habían dado con Cristo caminando, no tuvo ese roce social con Cristo. Y no lo querían por eso. No lo querían y pues se aventó sus rounds ahí, sus peleas, ¿no? Lo menospreciaban, ¿no? Porque tú ni siquiera eres apóstol, te andas autodenominando apóstol. Pero cuando fue a Jerusalén, se entrevistó con los que realmente, dice Pablo en la carta a los Corintios, o Gálatas, creo. Y fui, descendí a Jerusalén y me entrevisté con los que realmente son apóstoles, o sea, diciendo, con aquellos que dicen que son apóstoles. Y ellos me aceptaron y me mandaron a mí y a, ¿quién? A Bernabé, no recuerdo a su compañero. Y nos enviaron a ser apóstoles de los gentiles. Y ahora Pablo se le llamó apóstol de los gentiles por orden de los apóstoles mayores, por así decirlo. Pero Pablo, para mí Pablo fue mayor todavía. A él le debemos la mitad de la Biblia, hermanos. Tuvo el llamado de Jesús, ¿no? Sí. ¿Hizo milagros Pablo, hermanos? ¿Se acuerdan de uno? ¿Se acuerdan de la mujer adivina? Sí, le dijo que los dejara de molestar y la liberó del espíritu que tenía. Y luego lo golpearon, ¿no? Les Pablo, había, les había tumbado el negocio. de Pablo tremendo, ¿no? Lo sacaron como muerto y se volvió a meter. Ese sí era, ese sí amaba la obra. No que a la primera, nada, ya me voy. Mira cómo me fue, ni Dios tuvo
la sencillez de defenderme, ¿no? Ya golpeado y lo sacaron como muerto de la ciudad. Dice que se pensaron que estaba muerto, ¿no? Y la barbaridad que le habían puesto, ¿no? Y se despertó y lo que hizo en lugar de irse ahí, se fue y se metió otra vez. Ay, Señor. Ese es un apóstol, hermanos. ¿Qué hizo Bartolomé? ¿Qué usted ha leído hablar de Bartolomé, hermanos? Y anduvo con el maestro, ¿eh? Y caminó con el maestro. ¿Quién más me puede decir usted? ¿De quién otro apóstol que ni siquiera nada más escuchamos su nombre, ¿no? ¿Y qué hizo Pablo? Ay, Dios eterno. Por eso Pablo es el que obra más, el que tiene más movilidad y el que yo en lo personal creo amó más su llamado. Lo amó más porque cualquiera que dude de que Jesucristo le habló, mire las obras de Pablo. Mire cómo antes era y luego lo que fue y luego cómo amó lo que fue hasta la muerte. Por eso creo firmemente en que escuchó la voz de Jesús que le hizo el llamado. Ahora tú vas a ir. Y eso es ser apóstol, ser enviado. ¿Dónde estoy? A ver, Ya no sé. el cumplimiento de tu palabra. Ok, el siguiente. A ver. Ah, no, regrésate, Juan, porque esa ya es la última, ya casi acabamos. Ah, ya casi acabamos. Ok, dice que la iglesia debe de fundamentarse como base sólida los apóstoles y profetas, porque ellos son los que tienen la palabra de Dios. Y eso es muy importante, que la iglesia se edifique en la palabra escrita. Pero luego, ¿qué dice? ¿Quién leyó la cita? Léala, por favor, hermana, usted que la leyó, Efesios 2:20. Allá no ando buscando. Solo te lo encontré rápido. No, está bien, tome su tiempo, no hay problema. Siendo principal piedra de ángulo Jesucristo. No, pero lea otra vez 2:20, por favor. Ah, De ok. 22. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el eh, edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vámonos, gracias, hermana. ¿Cómo ve, hermanos? Esa es la iglesia edificada en lo que realmente es la palabra escrita. Desde los profetas hasta los apóstoles. Y ahora sí se da cuenta usted, todo lo escrito en el Antiguo Testamento tiene que ver con los profetas. La ley, pues Moisés es un profeta, ¿no? En el Nuevo Testamento, todo lo que está escrito, pues tiene que ver con los apóstoles. Pero ahí hay un punto central, como la piedra angular para que no se caiga el edificio, la que sostiene y soporta todo. ¿Quién es? Ahora sí, darle la vuelta para concluir, es la palabra encarnada. Hebreos 1:1, ¿alguien lo lee, por favor? ¿Alguien lo tiene? Hebreos 1:1. Hermanos, ¿están despiertos los demás? O a ver, den una señal de vida, hermanos. Quiten el micrófono y luego Yo lo leo. adelante, Lisbeth. Dice, hace mucho tiempo, los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados. Lo hicieron muchas veces y de muchas maneras. Pero ahora, en estos últimos tiempos, nomás era hasta el 1, ¿verdad? Perdón. No, el 2 también. Oh, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios lo ha comunicado por medio de su Hijo,
porque por medio de él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Basta ahí. Antes se había dado la palabra de Dios a través de los profetas. Hoy, ahora en nuestros tiempos, lo ha hecho a través de Jesús, la palabra encarnada. Juan 1:1, ¿alguien lo lee, por favor? Y 1:14 también. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Este texto me gusta mucho. Jesús nunca escribió un libro, hermanos, ni hizo ningún escrito Jesús. ¿Sabe dónde podemos ver que Jesús escribió algo? En la tierra con la mujer adúltera. En la tierra ahí se estaba escribiendo él. Cuando le llegaron aquellos, yo, yo creo que pues él estaba haciendo quizá algo primero, ¿no? Pero cuando acusaban a la mujer, él les empezó a escribir en la tierra. Ese es el único escrito que hay de Jesús. Y qué curioso, ¿no? Qué curioso que lo haya hecho en la arena, donde después se borró. El aire lo borró, las mismas pisadas de la gente lo borraron. Todo lo que sabemos acerca de Jesús es a través de sus apóstoles, de los testigos y de los escritos. Todo lo que sabemos de él, pero de él no tenemos nada. Escrito nada. Dios comunicó, hermanos, su pensamiento, su sentir y sus planes, lo hizo a través de Jesús. Yo siempre lo he puesto así. ¿Cuándo es cuando vamos a tener la literatura juanina, Gabe? ¿En qué mes? ¿El próximo? Gabriel, ¿te dormiste, brother? Santo Dios. No, aquí estoy. Es el siguiente mes, Toñito. Siguiente mes. Vamos Así a, es. vamos a abrir un curso más acerca de la literatura juanina y vamos a tocar este tema acerca del verbo de Dios, de la palabra encarnada. Pero así a grandes rasgos quizá podemos tocar lo que es la palabra de Dios encarnada. Am, por ejemplo, Gabriel ahorita me habló, pero tenía su cámara apagada, ¿verdad que sí? ¿Era Gabriel o no era Gabriel? Yo creo que sí era Gabriel, brother, ¿Por Sí, qué? Toñito. ¿Por qué, Juan? Si no lo viste, porque escuché su voz y la reconocí. por eso, ¿no? Es la palabra de Gabriel, ¿no? Es la voz de él, es la palabra de él. Se comunicó, pero no lo vimos. Pero se comunicó. Su palabra es él. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Podemos decir, esa palabra es Sí, Gabriel. Lo veo o no, pero yo sé que esa palabra es Gabriel. Es mi hermano querido Gabe. ¿Saben que Gabe me invitó ¿Lo digo, Gabe, o no? Dilo, dilo. El retiro, hermanos, me lo pagó Gabriel. Oh, no, eso no, Toñito. Ah, no, ya ni modo, ya la regué. Ah, en buena onda, mi hermano. Él es mi hermano, hermano. ¿Saben que es mi hermano carnal? Yo creo que casi igual que Juan. Escuchamos la voz de Gabriel, pero no. Muchos dirán, no, es que no es Gabriel. ¿Cómo que no va a ser? Es la voz de él. Ese es Jesús igual. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después de eso vino esa palabra de Dios, ese logos de Dios y se encarnó y la palabra se hizo acción. Lo que Dios realmente ha querido a través de la historia, el hilo conductor de la salvación que hablamos en la teología, en la revelación general, en la teología
bíblica, el hilo conductor de salvación, del plan de salvación de Dios, ahora se viene a hacer carne, porque se les fueron las chivas pa'l monte, hermanos, a todos. Feo, se confundieron. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios? Pues manda a Jesús para poder dar claramente el mensaje de lo que Dios quiere y ahora con acciones. Nos da la palabra ahora en acción. Ahora Jesucristo es la acción, es el verbo, es la acción, es la palabra vívida de los planes de Dios, de lo que Dios quiere, lo hace a través de Jesús. Lo que sabemos de Jesús a través de sus apóstoles y sus escritos, ahora Dios nos sigue hablando a través de Jesús y la palabra de Dios encarnada. No hay otro mensaje más perfecto de quién es Dios más que en Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. ¿Quieres saber los pensamientos de Dios? Conoce los pensamientos de Jesús. ¿Cómo Dios se comporta? Conoce a Jesús cómo se comporta. ¿Cómo Dios reacciona? Conoce a Jesús cómo reacciona. Por eso es que somos cristianos, hemos entendido que Dios se reveló a la humanidad a través de Jesús. Ahora la comunicación perfecta ya no es en la revelación general, ahora ya no es con los apóstoles y profetas que fungen una revelación de Dios muy buena, pero la más clara y precisa, sin errores, de quién es Dios y cómo se ha revelado Dios a través de la historia es a través de Jesús. Y punto final. ¿Qué queremos hacer? Queremos entender a Dios del Antiguo Testamento. Mira Jesús. Por eso yo les digo, hermanos, ¿quieren entender a Dios? ¿Quieren rescatar a Dios del Antiguo Testamento? ¿Quieren saber quién es Dios realmente? Por eso les citaba yo hace 2, 3 clases, les decía, el profeta Isaías les decía, dice el Señor, no me traigas más lunas nuevas, tus días de reposo los tengo hastiada mía. Dice, los tengo hastiados. Imagínense ese Dios que está rechazando la ofrenda que les estaba dando el pueblo. ¿Por qué? Porque lo hacían de una mala forma. ¿Qué relación hay de Jesús con la palabra, hermanos? Y esto puedo ampliar bastante acerca de Jesús, pero lo voy a tocar la próxima semana. Pero ¿cómo se relaciona Jesús con la palabra escrita? De la mejor manera. Encarnándose. Encarnándose. Pero Jesús citó la palabra escrita, hermanos, ¿sí o no? Sí. Sí. Mateo capítulo 4, cuando se enfrentó con Satanás. Oíste, dice, está escrito, a solo Dios adorarás y a él mismo servirás. Y se lo citó 2, 3 veces. Cita la palabra de Dios y la relación que tiene con la palabra escrita, Jesús dice, ni una jota ni una tilde perecerán de la ley hasta que todo sea cumplido. O sea que él está diciendo la palabra de Dios escrita no es negociable. Es interesante eso, ¿eh? Y él viene a cumplir la palabra escrita. En el Sermón del Monte viene a decir, mas yo os digo, oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Y es interesante eso, ¿eh? Ayer prediqué en la Santa Cena y el nuevo mandamiento que da Jesús, ¿cuál es, hermanos? En Juan, en el Evangelio de Juan. Un nuevo mandamiento os doy que, ¿qué? Se amen los unos a los otros. Os améis los unos a los otros. O sea, está brindándote Jesús lo que realmente es Dios en sí. Muéstranos al Padre. Todavía tengo mucho rato con ustedes. Hasta Jesús se ve como molesto. Todavía ya tengo bastante tiempo con ustedes y todavía me piden que les muestre al Padre. Pues aquí está. Yo estoy mostrando lo invisible de Él. Se los estoy mostrando. En la literatura juanina vamos a ver bastantito de eso, ¿eh? Pero pues bueno, hasta aquí le dejamos, Juan. Bueno, le doy la palabra a Juanito. Adelante, Juan. Gracias, mi hermano. Pues le damos gracias, mi hermano, nuevamente, y también les doy gracias a cada uno de los que se pudieron conectar.
Ahí está Emilio, ya lo vi, con su vaso. Me da gusto verlos y pues que pensé que íbamos a hacer menos en esta clase, siempre sí fuimos 23 y pienso que de alegría mirar que nos interesa el estudiar, que sabemos que es de provecho. Y yo no sé si alguien de ustedes tuviera alguna pregunta, mis hermanos, para nuestro hermano Antonio, obviamente respectivo a la clase de hoy. ¿A la clase o a las clases anteriores? Justina. Dice mi hermana Justina que ella puede prender su micrófono, mi hermana, si tiene una pregunta. Yo me quedé con la duda, no escuché muy bien lo de las rosas de Juan Diego, ¿qué hablaron de eso? De la rosa. Estaba en la cocina y no, el Ah, perro estaba ladrando, la comida se me estaba quemando y no. ¿Qué hablaron de eso? A ver, yo quiero entender eso y escuchar déjame, eso se lo digo así, rápido. bastante sintetizado. Dios se revela en lo sencillo, hermana. Estaba mencionando yo que Dios se reveló en una teofanía en la zarza. La zarza es un arbusto sin chiste. Crece bastante en ese monte, dicho sea de paso, ¿eh? Y es muy común, es como si usted ve cualquier arbusto montés que no sirve ni para adorno, ¿no? Bien bueno. Y ahí Dios habló, ¿verdad? Y lo digo yo porque hago mención porque Dios siempre se revela en lo que es sencillo. ¿Eh? La palabra de Dios dice, Pablo dice que el tesoro que es la palabra de Dios está puesta en barro, en vasos, vasijas de barro que somos nosotros, para que lo que brille sea el mensaje de Dios y no el contenido, el recipiente o lo que está usando. Realmente quien debe de brillar es el mensaje de Dios y no yo el que lo estoy dando. Y lo comparé con el mensaje que trae, ¿no? Juan Diego y la aparición de la Virgen María, que ella sí se apareció en ese rosal y no era un rosal así como el que yo tengo ahí, no todo seco. Era unas rosas de Castilla, una de las rosas más bonitas que pueda haber. Ahí se reflejó María, según que el Papa, no recuerdo si fue Juan Pablo o Ratzinger, pero desmienten eso, dicen pues simplemente es un cuento, ¿no? Pero no fue algo histórico, no fue algo que pasó. Pero pues esa es la diferencia, ¿no? Que Dios se revela siempre en lo sencillo. Es el mensaje, hermano. Ok, gracias. Sí, hermana, para servirle. ¿Alguien más, hermanos? Hermanos, ahora es el momento. Si tienen una pregunta, si les ha surgido una pregunta, pues aquí tenemos a nuestro hermano Antonio ¿O dispuesto algún a contestar. comentario también? ¿Algún comentario? Un comentario, algo como se sientan respectivo a las clases que tomamos. Aquí está mi hermano. Yo tengo un comentario nada más. Este, mi comentario es acerca de lo que es la teología, la manera en cómo yo la he comprendido y lo que dice ahorita nuestro hermano Toño acerca de, bueno, en todas las clases lo que abarcó, de una manera sencilla. Yo pudiera, pues, decir que la teología, todo ser humano, en algún momento de su vida, hace teología. No hay nadie que no, yo no conozco a nadie que no haga teología. A veces sin saber el concepto de lo que es teología, el ser humano por sí mismo, como lo decía mi hermano Toño, este, por el simple hecho de ver la naturaleza, de ver la creación de Dios, nuestra mente luego divaga, nuestra mente luego se pregunta, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Y cuando nosotros hacemos este tipo de cuestionamientos y pues llegamos a la conclusión de que hay un ser divino, de que hay un ser superior, esto es teología, esto es teología. Entonces, todo ser humano hace teología, aún sin saber el término, lo que significa la teología, ¿no? Pero todos hacemos teología. Dentro de la iglesia, eh, desde el momento que nosotros empezamos a escuchar la palabra de Dios, nosotros luego, pues nos preguntamos, nos hacemos muchos cuestionamientos.
en los cuales no nos podemos quedar sin respuesta. Es importante nosotros adquirir una respuesta, porque esto es lo que va a mover nuestra fe, eso es lo que va a mover nuestra conducta, eso es lo que va a responder en los momentos difíciles. Entonces, se me hace muy importante esta clase que nuestro hermano Toño nos compartió, nos ha compartido, ¿verdad? Y pues nada más ese es mi comentario, ¿no? Que todos hacemos teología y todos en algún momento vamos a ocupar esto. Y pues de ahí lo importante que es el poder repasar esas clases, el seguir estudiando, el poder nosotros, pues en nuestro hogar, tomarnos el tiempo de estudiar, de leer la palabra de Dios, no quedarnos, como dice Toño, solamente con lo que él dice o con lo que el pastor dice, sino que nosotros lo hagamos porque somos responsables, porque al final de cuentas, como actuamos, como nos dirigimos, es como nosotros hemos comprendido a Dios. Eso es todo. Gracias. Gracias, Gael. Muchas gracias. Muchas gracias. Hermanos, si usted tiene miedo que su fe sea confrontada, tenga cuidado, tenga cuidado. Si usted tiene miedo que su fe sea confrontada, tenga cuidado. Usted tiene que estar bien preparado para que su fe sea confrontada, que le pregunten y le cuestionen por qué cree lo que cree. ¿Eh? Y sobre todo, ¿está dispuesto en dar su vida por lo que cree? Imagínese. Se da cuenta el peso de esas preguntas, ¿no? ¿Por qué crees lo que crees? Y si estás dispuesto a dar tu vida por lo que crees, así como lo hicieron nuestros antepasados cristianos. ¿Alguien más, hermanos? Yo, hermano Antonio, sí, yo tengo un comentario. A mí me gustó bastante, pues en sí todas las clases. Y ahorita que decía usted acerca de, pues, poder tambalearse un poquito, ¿no? A veces uno en lo que cree, pero saber aprender a balancearse ahí cuando se mueven las cosas, pienso que eso es algo bueno. Yo les platico a veces a los hermanos en el grupo familiar que a mí me costó mucho y yo no, pues no, también no pretendo que los hermanos aprendan de la noche a la mañana. A mí me pasó una situación, me acuerdo en una ocasión, estábamos estudiando Génesis y yo por tradición el relato de pues sí, del inicio, ¿no? Yo lo había toda mi vida desde mi niñez me lo habían leído como tal. Entonces ya cuando uno entra en el estudio empieza a mirar que hay cosas que ya, pues, empiezan a surgir preguntas y todo esto. Y yo me acuerdo, y se me hace chistoso ahorita decirles esto, pero me acuerdo que entonces cuando yo me fui a dormir, me quedé pensando en eso y dije, oye, entonces toda mi vida, lo que he creído de la palabra de Dios, pues en realidad todo lo que yo he vivido es una mentira o qué. Y me acuerdo que así estuve como 2 días pensando en esos textos, pero me acuerdo también que aparte pues de lo que habíamos leído y que a mí se me había hecho muy fuerte, también se me queda el mensaje de este relato. Y yo pienso que fue más fuerte el mensaje del relato que pues en realidad de cómo pasaron las cosas y todo eso. Creo que el mensaje del relato se me hizo lo más importante y pues yo animo a mis hermanos también que están aquí, pues que siempre es importante estar a veces abiertos a escuchar. Hermano, la Biblia es un libro que hay que estudiar. No es un libro nada más para leer, hermanos. Son 66 libros ya se los dije desde un principio, con distintos géneros literarios, escritos de distintas formas, en distinto tiempo, y es un libro para estudiar. La Biblia se estudia, hermanos, y eso lo tiene que tener bien en claro. La Biblia se estudia, y se estudia desde una manera a veces muy superflua como profunda también, pero debemos estar bien capacitados para hacerlo. Hermano Alex Verdeja, adelante, hermano, su micrófono está apagado. Estaba comentando de que nuestra fe puede ser confrontada con el estudio que estamos realizando. Va a ser lo más seguro. Porque, porque muchas veces nosotros tenemos el conocimiento del dogma, de la doctrina. Y
la doctrina va a venir siendo como un aparato, supongamos, una licuadora, que cuando se descompone, quien la va a arreglar tiene que sacar pieza por pieza para Exacto. determinar qué es lo que está fallando. Así es la teología. Y Es- vamos a ir usando no solamente la palabra, sino también la doctrina. Y de repente van a decir, oye, pero es que esto no es lo que he aprendido. Oye, es que a mí me lo enseñaron diferente. Oye, es que pasa esto. Y entonces nuestra fe va a ser confrontada. Pero Exacto. necesitamos tener precisamente eso. Primeramente, saber que nuestra fe está cimentada y debe de estar siempre cimentada en Cristo, en el Evangelio. Y posteriormente en todo lo demás, si nuestra fe está cimentada en Cristo, como dijo la hermana Cristi cuando leyó el texto sobre Cristo y los apóstoles, lo que predican, nuestra fe va a salir más fortalecida. Eso es el punto nada más. Gracias. Gracias, hermano Alex. Tiene toda verdad. Muy bien. Los dogmas de la iglesia siempre están cuestionables, hermanos. Por eso tenemos concilios nosotros en la iglesia cada 4 años para revisar y para hacer propuestas dogmáticas también. No, no es una iglesia cerrada ni... Nosotros somos una iglesia que estamos abierta. Tenemos orden de cuestionamientos para estar seguros de lo que estamos creyendo. Hay nuevas traducciones, nuevos enfrentamientos ideológicos que usted y yo debemos estar preparados. Y la iglesia tiene sus concilios para tratar temas administrativos y dogmáticos, doctrinales. Si estamos creyendo en lo que realmente debe de ser o realmente no. Y trae nuevas ideas, nuevas fórmulas, nuevas ideas y al final somos retados, pero al final siempre se va a una votación unánime y pues de acuerdo a estudio también bíblico, pues se hacen una, un compendio, de todo eso. ¿Quién más, hermanos? Yo felicito a los houstonianos porque aquí ya son casi las 11, ¿eh? Y ahí están bien desvelados. Mañana no se van a querer ni levantar. Hermana Norma, su micrófono, hermana. Perdón, nomás rapidito, hermano. Yo como dijo el hermano Juan Pérez, todas las clases están muy interesantes y aprende uno mucho sobre todo esto. Pero también, hermano, aprendemos algo muy, para ahorita nuestros tiempos, algo que está ahorita muy fuerte, la falsa doctrina, hermano. Por ejemplo, que ahorita estaba diciendo usted de los apóstoles, de los profetas, que todavía hay muchas iglesias que practican todo eso de Dios me dijo, anoche el Señor me dijo esto, eh, Dios me dio palabra para que les dijera esto otro, predecir el futuro y todo eso. Y me ha tocado personas, hermano, que se han acercado y me han preguntado sobre eso. Entonces yo creo que estos estudios nos sirven para afirmarnos más en lo que creemos, en lo que, como decía el hermano, en lo que es nuestra fe, en lo que es nuestra doctrina, y en lo que es nuestra creencia como cristianos, hermano, que no seamos movidos como dice Santiago, como las olas de un lado para otro, y que oigamos lo que oigamos, siempre estos estudios nos ayudan a estar ahí, constantes, no ser movidos por cualquier doctrina, ya que este movimiento está tremendo. Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y todo eso es confusión y que realmente es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor no ama ni el pecado ni al pecador tampoco. Entonces, ser constantes en el estudio para el aprendizaje como el que nos están enseñando, pero para estar firmes, hermano, en lo que creemos. Amén. Exacto, exacto, hermana Nora, muchas gracias y sobre todo preparados para lo que viene, ¿eh? Porque vienen cosas más difíciles. Y solamente aquel que cimentó su casa sobre la roca va a quedar firme, ¿eh? Y desde ahorita se lo digo, agárrese, hermanos, porque vienen tiempos difíciles y cada vez la ética y la moralidad, de acuerdo al razonamiento decadente que tenemos como humanidad, vamos cada vez más peor.
¿Quién es el que se defiende? ¿Quién es el que está defendiendo la doctrina? Al hablar de doctrina es la enseñanza de Jesús, hermanos, ¿eh? Es hablar de la doctrina, la enseñanza de Cristo, ¿no? ¿Quién está para defender eso? Pues muy poquitos, mírenos cuántos somos. Y pues todos allá dormidos en sus laureles, ¿no? Pero pues es lo que es. O sea, si usted siente el llamado de Dios, prepárese. Mire, son clases muy sencillitas, hermano, son bien sencillas. Yo les estoy quitando de leer y de leer y de leer. Les estoy dando resumen de conceptos lo más básico que se pueda para que podamos lograr entender. Ahora que si no se entiende todavía, pues mándeme un texto, platique conmigo. "Oye, hermano, no entendí esto. ¿Por qué dice usted esto?" Porque es muy importante al final, pero es accesible el estudio bíblico, hermanos. Todos tenemos actividad, yo me levanto ahorita son casi las 11, me levanto a las 6 por ahí, y todos tenemos actividades, y a nadie nos remunera nada, ¿eh? Estamos aquí por gusto y porque queremos hacerlo. Y esto debiera de, pues, darse un abrazo y un aplauso, ¿verdad? De felicitación, porque quiere decir que estamos preparándonos y preocupándonos por el mensaje bíblico del Espíritu Santo a través de la Biblia, ¿no? ¿Alguien más, hermano? Oiga, hermana Norma, ¿usted ya conocía a Gabriel Pérez? A ese hombre que está ahí. Hola, hermano, ¿cómo están? Sí, hermano, cuando la Ah, sí, graduación. en la graduación, mire, no han estado en Y no, clases juntos. no me recuerdo, y tuvimos el gusto de ir a comer todo, a cenar todos juntos, ¿verdad, hermano? Ok, sí, ¿te acuerdas, Gabriel? Así es, sí me acuerdo. Recuerdo que nada Le- más pidieron pura papa. Fui a Chihuahua y le pregunté al hermano Neftalí, al hermano Mar, estaba platicando con ellos. Y les digo, hermanos, allá mire el hermano Gabriel Pérez. Y ambos se acordaron de usted. El hermano Mar y el hermano Neftalí, pastor y sobrevedor de ahí de Chihuahua. Pues ahí está el hermano Gabe. Así es, son amigos muy queridos, Omar y nuestro hermano Daniel. Y Daniel, el hermano Neftalí, Daniel, Neftalí, David. claro que sí. Ujú. Bueno, pues alguien más, hermanos. Si no, pues Juan tiene la última palabra. ¿Hay algún comentario? Pregunta, hermano. No quiero que se vayan con preguntas. Si no tienen preguntas, una de dos. ¿Es que expliqué bien o es que no hice nada? Bueno, yo sí tengo una pregunta, hermano. A ver, hermana Cristi. Usted mencionó que las mega iglesias no son buenas. Bueno, que no es el propósito el llenar la iglesia. Hermana, ¿por qué la veo en dos cámaras? No sé a cuál ponerle atención. Te dije que no me volteara. Es que nada más tenemos un micrófono prendido para que no se escuche la estática. Ok, ok. Otra vez que me dijo porque estaba yo mareado con eso. Ah, usted mencionó que las mega iglesias no son buenas, en pocas palabras, Ajá. pero que no es el propósito el tener mucha gente en la iglesia. Y mire, dije de esta forma, no es el propósito, ni es bíblico tampoco. Sí. Realmente la mega iglesia acapara y acumula. Cuando desde la Torre de Babel el mandato es salte y ve y equipa, ve y haz. El cambiar las lenguas desde la Torre de Babel, ¿se acuerdan de la Torre de Babel? Hasta el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2, es un cambiar de lenguas, ¿sí se fija eso? Y eso simboliza al que tiene que ser diverso el mensaje. ¿Por qué? Con el propósito, el pecado de la Torre de Babel, hermana, es que Dios les había dicho, espárzanse. Acá en el Pentecostés el plan es espárzanse, vayan. Realmente no es el acumule, el propósito. El propósito es ir a ser discípulos y vir y predica a las naciones. ¿Sí? ¿Y qué hace la mega iglesia? La mega iglesia desde el dinero acumula hasta la gente acumula y los tiene en una forma de teatro, caen en una forma de espectáculo y de show, donde al final se hacen muy dados al estar
con esa idea de que yo ya cumplí, ya fui a la iglesia y punto, y se acabó, sigo con mi vida. Y ese no es el plan ni el propósito. Desde el principio en Patrística vemos las iglesias de muy pocos miembros, pero que están trabajando, funcionando, pagando misioneros, esparciendo el evangelio. Ese es el plan. Ahora nos hemos hecho muy complacientes. Por eso al final, una mega iglesia lo que lo hace a usted es un gordo espiritual sentado en la silla nada más consumiendo. Como dice Erika, Norma, somos consumidores nada más. Nada más estamos consumiendo. Tenemos nosotros, hermana Cristi, esa capacidad de discernir eso, ¿verdad? Y poner en expectativa lo que es la mega iglesia y lo que es la comunidad de fe de nosotros. ¿Sí? Si usted se da cuenta y empieza a asistir a una mega iglesia, lo hacen perezoso y lo hacen complaciente. Eso es todo. Va y cumple y punto. Va y se divierte con los shows y agarra a Jesús como ídolo y punto y se acabó. Métase a una iglesia como la que tenemos, chiquita, de 50, 100 miembros, los que sean, y la van a poner a trabajar, porque ese es el propósito. ¿Sí? Los dones son para la iglesia. Y en una mega iglesia, ¿dónde quedaron los dones? Se acabaron. Por eso no es bíblico. Hasta usadas por el diablo. Aquí en Lakewood Church quebraron una pared, un plomero, salieron miles de Mucho dólares dinero, metidos en las paredes. mucho. Vaya y búsquelo en Fox News y ahí vaya la noticia. Se espanta por, ¿sí o no, Norma? Usted que está aquí. Sí, con Claro que Joel Osteen, sí, y alguien estaba mucho dinero, las ofrendas y metiendo en las paredes en el sheetrock. Y sí, cuando abrieron la pared, dice el mucho. plomero, casi lo sepultan los miles de dólares que estaban ahí en efectivo, ¿no? Y había hasta cheques ahí. ¿Qué onda, no? Y aparte, hermano, como que esas mega iglesias no dan oportunidad de trabajar, hermano, al que llega o al que menos diezma o al que menos mejor vestido va. Ellos tienen sus escogidos y sus predilectos y nadie los tumba. Es hasta de color de piel, hermano. Ajá, sus Eh, eh, preferidos. por eso quisiera ser explícito en eso, ¿no? Vaya, métase a una iglesia chiquita y la van a poner le van a descubrir su talento, su don y la van a poner a trabajar. Y si no lo hacen, pues está causando, hay algún problema en esa iglesia, ¿eh? Pero tienen que estar trabajando todos y con el plan de cumplir el propósito de Dios. A eso me refiero, ¿verdad? Yo creo, no puedo encajonar yo la maldad de una iglesia, o sea, eso haría yo muy mal, pero usando el discernimiento nosotros podemos decir, sálgase de esa iglesia y vaya y métase en donde sí trabaje, porque ahí nomás está consumiendo y le están quitando. Invierta el dinero donde realmente sí vale. ¿Alguien más, hermanos? ¿Todos están dormidos o estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, pues Juanito, la palabra es tuya, Juan. Sí, yo nomás para darle gracias a los hermanos, pienso que se mantuvieron el micrófono apagado, creo que todo estuvo muy organizado y pues también avisándoles, Gabriel me había dicho que este mismo grupo de WhatsApp se va a estar usando porque en ese mismo grupo se van a estar llevando a cabo más clases y pues le doy el lugar creo que a Gabriel que nos hable un poquito más de esto y pues también que nos despida con una oración y pues pasa a vosotros mis hermanos, me dio mucho gusto conocerlos, a mi hermana Norma, al hermano David un poquito lo miraba cuando prendía su cámara y pues a mis demás hermanos que están por ahí. Pasa. Alex, Alex, ¿eres esposo de Natalie? ¿Sí es o no es? No, Yo pensé que sí era hermano, pero no es él. Por Oh, el apellido, tiene diferente apellido. Yo pensé que era Alex también, pero no. entonces de acá de Houston nada más estamos usted y yo, Norma. Estuve buscando a Natalie, la semana pasada sí estuvo, hermano, porque me estuvo texteando ella y me estaba poniendo muy interesante, muy interesante. David también, David. ¿Eres Sí, o no eres? bueno, Ah, bueno, sí. hermano, pues como dijo el hermano Juan,
En este grupo, platicando con el hermano Toño, estamos planeando el tener otras clases. La siguiente clase es la literatura juanina, que la va a estar impartiendo el hermano Toño. El mes siguiente estará nuestro hermano Israel Delgado. Él estará dando una clase. Toño, ¿cuál es la clase que él estará dando? Va a estar dando ética pastoral, muy buena, ¿eh? Ética Entonces, pastoral, hermanos. Y después del hermano Israel, yo estaré dando una clase. eh, la tentativa es introducción a los profetas. Esa es la clase que estoy ahorita planeando dar, hermanos. Entonces, estas son las clases que tenemos planeadas para este grupo. Y me gustaría que de la misma manera que usted es bendecido, de la misma manera que a usted le gustan estas clases, que pudiera invitar a otros para que este grupo crezca y que podamos ser pues más los beneficiarios por este medio. Entonces, mis hermanos, les invito a Ya, que pues animen a otros, ¿verdad? ya lo Vienen más miré, clases. mi sobrino. Ah, Ya te tío, pasa miré. vos, tío. A vos, paz. Paz a Bienvenido. todos. Qué gusto de verles, hermanos, a todos. a vos, hermano. Un fuerte abrazo, hermano Tony. Gracias, hermano Rodrigo. Dios le bendiga. Un buen trabajo. De esos quiere Dios que trabajen. Gracias, tío. Y pues como escuchaste, hay más clases que vienen y esperamos que pues que te puedas conectar con nosotros y que puedas invitar a otros hermanos y que puedan también escuchar y que puedan salir bendecidos por estos temas. Claro que sí, claro que sí. Gracias por su esfuerzo y pues hay de aquellos, ¿verdad?, que no se dan su tiempo, pero nosotros aquí estaremos. Gracias. Bueno, Ajá. aprovecho ahora que está mi tío para que nos despidas con una oración, tío, por favor. Oh, claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de participar en esta clase de teología. Hace falta, Señor, aprender cada día y estudiar tu palabra. No se trata de leerla nada más, se trata de estudiarla. Muchas gracias por tu siervo, Señor, que se esfuerza a cada momento, a cada instante, para prepararse, Señor, para compartir esta clase con nosotros. Te rogamos, Señor, de antemano que lo sigas bendiciendo, le sigas dando sabiduría, entendimiento, para que siga ayudándonos, Señor, y así también bendigas a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que participamos en esta clase. Ayúdanos a entender y que no solamente, Señor, entendamos esta clase o tu palabra, Señor, sino que también la podamos compartir con otros. Padre, muchas gracias por este momento de estudio. Se ha llegado el momento, Señor, de retirarnos de esta clase, Señor, pero no de tu presencia. Bendice a cada uno de acuerdo a tu voluntad desde su lugar. Pues, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, tío. Buenas noches, Gracias. hermanos, a todos. El Señor les bendiga. Paz, Buenas paz. noches. Amén, amén.